Hoy quiero darte solamente 10 cosas de lo que implica la resurrección de Jesús. Muchos de los que estamos aquí tenemos años yendo a un servicio de resurrección. Muchos de los que estamos aquí pensábamos que iba a ser a las 5 de la mañana y que al final íbamos a comer menudo. ¿Sí o no? Si tú tienes más de 5, 6 o quizá más años, sabes que casi siempre los cristianos, los domingos de resurrección, lo hacemos a las 5 de la mañana. Y es una lucha con el cuerpo, ¿verdad? Estás ahí como, sí, Señor, y un ojo abierto, uno cerrado, ¿verdad? Empieza el dolor de cabeza, los niños en las cobijas. Yo fui de esos niños que me dormía en las bancas en los domingos de resurrección tapado con cobija, mientras mis padres estaban cantando y adorando al Señor. Y tengo esas imágenes, esos recuerdos. Quizá el próximo año sí lo hagamos a las 5 de la mañana, hermanos. A ver, votación, ¿quién sí vendría a un servicio de las 5 de la mañana? La verdad. Digo, si nos levantamos, escuchen, si nos levantamos para sacar permiso para ir al otro lado a las 4 de la mañana. Si cuando usted va a ir a Disneylandia o un viaje se levanta a las 2 de la mañana y bien fresco y anda ahí. Si cuando ponen las cosas en especial en el outlet que ni son especiales, ahí está la gente haciendo fila. Que no podamos levantarnos para glorificar a Dios y decir, Cristo vive. Claro que sí podemos. Así que yo creo que el próximo domingo de resurrección vamos a tener un domingo a las 5 de la mañana. Les prometemos menudo para todos. Y al que no le guste el menudo, pues unos tacos de birria o algo para desayunar juntos. Yo creo que sí vamos a venir todos, ¿verdad? Pero a lo mejor el próximo domingo de resurrección tiene que ser en otro lugar, porque como el Señor nos está dando no vamos a caber. Vamos a tener que hacerlo en otro lugar, o a lo mejor en parte, no sé, no me voy a preocupar por eso. Pero lo importante es que proclamemos que Él ha resucitado. La base de nuestra fe es que Cristo se levantó de los muertos. Y eso significa que todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús dijo de sí mismo es 100% la verdad, sin faltar ni siquiera una palabra. Todas las cosas que Él habló sobre su deidad, sobre su ministerio, sobre su igualdad al Padre, todo es verdad y es comprobado a través de la resurrección de Jesús. Si aquí todavía hay gente pensando o dudando, creyendo que Jesús, su vida fue una falacia, que Él no existió, escúchame bien. Ni siquiera tengo que usar la Biblia para comprobarte la existencia de Jesús. Simple y sencillamente el tiempo de la humanidad está partido en dos: antes de Jesús y después de Jesús. Y ningún científico, historiador, geográfico puede discutir eso. La historia ha sido partida antes de Cristo y después de Cristo. Solamente hay un hombre que pudo haber hecho eso. Su nombre es Jesús. Realmente necesitamos entender, gloria a Dios, que todos los acontecimientos que relatan los evangelios sobre la vida de Jesús son verásicos. Los evangelios han sido sometidos a pruebas geográficas, a pruebas en cuestión de historia, de relatos históricos comparados con otros libros de historia. Lo que nosotros hablamos no lo hablamos porque sí. La fe que nosotros tenemos no es una fe ciega que dice, no sé cómo, pero creo. No, realmente tenemos una mente que también piensa. Hay un conocimiento que adquirimos de parte de Dios, pero Dios también ha permitido el conocimiento racional al hombre para que podamos también conocer la verdad. Realmente Cristo existió. Jesús es una realidad. Él vivió por 33 años y medio en esta tierra. Y los registros históricos hablan de un grupo de discípulos, de seguidores, que testificaron de lo que ellos vieron, que hablaron de su doctrina, y que hasta el día de hoy, hace más de 2000 años, siguen estando esos discípulos gritando: Cristo ha muerto, pero Él ha resucitado. Y eso nadie lo va a poder parar, hermano. Eso nadie lo va a poder parar. El mensaje de la cruz es el centro de nuestra predicación y de nuestra existencia. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:23 dice que su predicación no era con palabras elocuentes ni muy altas, sino que su predicación era a Cristo y a Cristo, ¿cómo? Cristo crucificado.
El mensaje de la cruz es el centro. Quiero explicarte 10 cosas que significan la resurrección de Jesús para nosotros. 10 cosas que obtenemos a través de la resurrección de Jesús. Y yo oro para que hoy Dios nos dé entendimiento. Y la resurrección de Cristo quizá para algunos deje de ser algún acontecimiento solamente histórico, tradicional, religioso, y comience a ser una realidad en tu vida personal. Que tú puedas decir, porque Cristo resucitó, yo tengo esto ahora de parte de Dios, y pueda ser una realidad en tu vida personal. ¿Estás listo? Ve conmigo a Romanos capítulo 6, verso 9. Vamos a ver 10 citas y las vamos a ver rápido. Voy a explicarte y pido al Señor que me ayude. Tú sabes que como pastor siempre digo que ya voy a terminar y me emociono y empiezo más. Ya hasta algunos memes me han subido al Facebook ahí, pero no me enojo, hermanos. Lo recibo con amor. Romanos capítulo 6, verso 9. Dice la palabra de Dios: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. El primer beneficio que tú y yo tenemos sobre la resurrección de Jesús es que tenemos un Salvador que no puede volver a morir nunca más. La muerte jamás se enseñoreará de él. Él murió, sí, una vez, y la muerte creyó que había vencido sobre él. Satanás creyó que había vencido sobre él, pero no había visto, no sabía que al tercer día él se levantaría triunfante, venciendo a sus enemigos, y vive para no morir jamás. ¿Qué significa esto para ti? Que tu fe que tienes puesta en Jesús es una fe que puede perdurar para siempre, porque Cristo jamás morirá, nadie jamás lo derrotará. Él vive para siempre y es el vencedor para siempre. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 91? No se dormirá el que te guarda. Una de las características de la deidad de Jesús es que Él no se cansa, no se deteriora. Y ahora vemos que Él no muere. Ha resucitado por los siglos de los siglos. Y si tu fe y tu esperanza está en el Señor, tú puedes descansar plenamente. Todo lo que tenemos en esta vida y en este mundo es perecedero. El dinero, el carro, la casa, la cuenta de banco, todo lo que tú tengas en esta tierra un día se va a acabar, es perecedero. Pero aquel que confía, ha puesto su esperanza en Cristo Jesús, el Dios eterno, tiene una vida asegurada y tiene una eternidad asegurada, porque Él nunca más morirá, vive por los siglos de los siglos. Amén. Segunda cosa, ve conmigo a capítulo 5 del libro de Hechos. Hechos capítulo 5. Vamos a ir al verso 30 y el verso 31. Fíjate, todos los textos que vamos hoy a estudiar tienen el contexto de la resurrección. Todos hablan de la vida resucitada de Jesús. Todos hablan de la victoria de Jesús. Dice el verso 30: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué daría a Israel? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sabe usted que porque Cristo resucitó de los muertos, es posible que usted y yo podamos arrepentirnos y recibamos el verdadero perdón de nuestros pecados? Cuando la palabra de Dios es predicada y el mensaje es la cruz y la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo es el encargado de entrar a tu corazón, a entrar por tus oídos y convencerte de que este mensaje es la verdad. Y una vez que eso sucede, tu corazón empieza a experimentar un genuino arrepentimiento. Arrepentimiento es la capacidad de reconocer nuestros pecados y nuestros errores. Y sabes, eso de una forma natural no sucede, porque a nadie de nosotros nos gustan que nos expongan
A nadie de nosotros naturalmente nos gusta reconocer que somos pecadores, pero es lo que la Biblia nos revela. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Las buenas noticias es que Dios envió a su Hijo a esta tierra para ofrecer su vida en sacrificio por nuestros pecados. Escucha esto: la muerte de Cristo, la sangre que Él derramó en la cruz, paga el precio de nuestra deuda eterna. Pero es su nueva vida, su resurrección al tercer día, lo que garantiza la vida eterna en nosotros. En pocas palabras, si Cristo solamente hubiese muerto, quizá nosotros hubiéramos tenido un perdón solamente momentáneo, como un sacrificio, como en la antigüedad los animales eran sacrificados para cubrir el pecado momentáneo. Al siguiente año tenían que hacer sacrificios y sacrificios y sacrificios. Pero Jesús demostró a través de la cruz y a través de su resurrección que Él no era solamente un profeta más. Él no era un maestro más. Él es Dios mismo hecho hombre. Y Él resucita para que tú y yo tengamos una nueva vida. Número 3, primera de Pedro capítulo 1, verso 3. La tercera cosa que nosotros recibimos a través de la resurrección de Cristo es precisamente el nuevo nacimiento. Y dice el apóstol Pedro, en el capítulo 1 de su primera carta, verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer, o sea, volver a nacer para una esperanza viva. Ahora, ¿qué es lo que Dios hizo para hacernos renacer? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros tenemos una nueva vida. Quiero explicarte esto. Todas las religiones del mundo están llenas de reglas y requisitos para ganarte la nueva vida, el perdón de pecados o inclusive un paraíso. Todas las religiones te muestran un camino donde el hombre tiene que hacer ciertos pasos, ciertas reglas para ganarse un premio al final. El cristianismo, a diferencia de las religiones del mundo, es la única fe que te dice al revés. Tú eres salvo por la fe en Cristo Jesús y ahora puedes tener verdadera vida eterna por lo que Dios ya hizo en la cruz del Calvario. Te lo explico de una manera quizá mejor. La religión te muestra pasos para ganarte el cielo. El cristianismo te muestra a Jesús cumpliendo todo lo que tú y yo no podíamos cumplir para ganar la salvación que nosotros no podíamos ganar. Por eso nuestra fe y nuestra salvación es gratuita. Podemos venir a Él gratuitamente. Y ahora podemos obedecerle a Él y seguirle a Él porque Él mora dentro de nosotros. El nuevo nacimiento es un concepto que no todas las personas conocen. Porque en las religiones del mundo solamente son pasos que seguir. Hubo un hombre llamado Nicodemo que vino con Jesús un día a preguntarle. Le dijo: yo sé que tú vienes de Dios porque las cosas que tú hablas y las cosas que tú haces, solamente Dios las puede hacer. Nicodemo había sido testigo de milagros de Jesús, de la enseñanza de Jesús, y a él no le quedaba duda que Jesús era diferente. Pero Jesús le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de agua y de espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Y para Nicodemo fue una palabra que lo desconcertó. Él nunca había escuchado que había la necesidad de nacer de nuevo. Él era un hombre religioso que sabía que al cumplir la ley, que al cumplir ciertos requisitos, él podía ser encontrado justo delante de Dios. Pero ahora Jesús le revela y le muestra que para la verdadera salvación no hay que cumplir con un número de pasos. Para ser salvo hay que creer en Jesús, creer que Él es el único y suficiente Salvador y entregarle la vida a Él, porque solamente Él puede salvarnos. Y esa es la diferencia tan grande de entre todas las religiones del mundo y el cristianismo. En Jesús tenemos una verdadera y eterna salvación. Número 4, Primera de Corintios capítulo 15 verso 17.
Pastor, ¿por qué tantos versículos? Mira, hermano, míralo del lado amable. Si no has leído la Biblia en toda la semana, por lo menos hoy te estás aventando unos 10 capítulos. Santo Dios, ayúdanos, Señor. Estaban muy serios, hermanos, y por eso. Primera de Corintios 15, 17. ¿Lo tienes? Dice así la escritura: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es que, son palabras serias. Si Él realmente no resucitó, todo lo que creemos no sirve. Toda nuestra doctrina, toda nuestra enseñanza, toda nuestra fe, toda nuestra esperanza se viene abajo, se deshace. Y escucha lo que dice después: aún están en sus pecados. El hecho de que Cristo ha resucitado para nosotros nos produce una esperanza y un gozo tan tremendo. Porque cuando tú sabes la deuda que tenías, pero ves a Jesús resucitado, sabes que ya no eres más deudor. Ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres un heredero. Alguien que era pobre, pero que ahora es rico. Alguien que estaba muerto, pero que ahora tiene una vida. Alguien que estaba en la oscuridad, pero que ahora ha sido trasladado a la luz. El hecho de que Cristo ha resucitado hace que cada una de las promesas en la Biblia sean un sí y un amén para ti. Y Cristo ha prometido que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, cuando tú vienes a Él y te arrepientes, tu corazón queda blanco como la blanca lana. Jesucristo ha prometido que cuando tú te equivocas y vienes a Él, tienes un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo ha prometido que cuando tú te sientes débil, que cuando tú te sientes verdaderamente que no puedes, Él te promete: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La resurrección de Cristo nos dice que cuando nosotros nos sentimos solos, defraudados, Él ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa es vigente y es verdadera, porque Él no se quedó en una tumba. Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él vive. Y sus promesas son sí y amén para cada uno de nosotros. Número 5. Wow, vamos rápido, gloria a Dios. Generalmente aquí ya iría apenas en el 1, yo creo. Está orando por mí, ¿verdad, hermano? Está intercediendo. Miro a varios hablando en lenguas desde abajo. Número 5, Hechos 2, versículo 32. Fíjate bien, no pierdas de vista esto. Todos los textos que estamos viendo, todos están hablando de la resurrección de Jesús. Aquí está el apóstol Pedro hablando y dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está hablando de los discípulos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hermano, la quinta maravillosa promesa o cosa que nosotros recibimos es la presencia del Espíritu Santo derramada sobre nuestras vidas. Si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, el Espíritu Santo no hubiese sido enviado a nuestras vidas. Pero como Cristo resucitó, Él les dijo a sus discípulos: no se vayan de este lugar hasta que hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, muchas veces nuestra mente finita no alcanza a descifrar o a entender la gran bendición que es tener al Espíritu Santo con nosotros, Dios mismo en la tierra. Jesús dijo: yo no los dejaré huérfanos, les enviaré a otro consolador. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia.
Él los va a consolar, Él los va a ayudar. Él es el Paracleto, el ayudador. Es Dios mismo en la tierra, continuando la obra del Dios Trino en medio de nosotros, perfeccionando a los santos, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y llenando de poder a los discípulos para que sean fieles testigos de Cristo en esta tierra. No está solo. No es que Dios muere por nosotros en la cruz y nos dice: pues, mi hijo, morí por ti, te he limpiado, te he perdonado, y a partir de este momento corre por tu cuenta. Cuidadito con ensuciarse, cuidadito con pecar. Yo ya hice esto por ti. A partir de este momento vas por tu cuenta. Creo que para nosotros esa manera de pensamiento suena muy racional. Como padres hacemos muchas veces eso. Mi hijo, yo ya te pagué el enganche del carro. A partir de este momento usted termina de pagarlo. Suena racional, suena como algo muy maduro. Estás enseñando a tu hijo responsabilidad. Yo hubiera querido que me dijeran eso, pero no. Dios el Padre no ha hecho eso con nosotros. Fíjate bien lo que hizo el Señor y lo que ha hecho. Nos salva de nuestros pecados pasados, presentes y futuros a través del precioso sacrificio en la cruz. Él, conociendo nuestra humanidad y nuestra imperfección, prepara en su plan de redención que el Espíritu Santo descendiera sobre nosotros en la tierra para que continuara la obra que Él ya empezó. Una vez perdonado y limpiado, escúchame, hermano, no estás solo. Dios mismo permanece no solo contigo, permanece en ti para culminar la obra que Él mismo ha empezado. Efesios capítulo 1 verso 13 dice que nosotros hemos sido llenos, que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de la promesa, y esa promesa es un sello de adquisición de parte de Dios. Y eso sucedió en el momento que tú y yo recibimos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. En el momento que reconocemos que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, el Espíritu Santo viene sobre la vida del creyente y lo sella como posesión de Dios. Esa es la garantía. Es una garantía sobre nosotros de que verdaderamente somos hijos de Dios. Escuche, los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos verdaderos hijos de Dios hay acá? Algunos como que dudan todavía. ¿Sabe por qué? Porque miden su fe de acuerdo a su conducta. Miden su fe de acuerdo a su presente. Miden su fe de acuerdo a lo que están pasando hoy. Y eso quiere decir que no has entendido de qué se trata esto. Yo no soy hijo de Dios de acuerdo a cómo me porte hoy. Si me porto mal, mi Padre, Él se encarga de purificarme, de procesarme y de enseñarme. Pero una vez que el Señor me ha aceptado y me ha adoptado como su hijo, Él no te desecha, hermano. Él es paciente para contigo. Te pregunto yo, después de haber recibido a Jesús en tu corazón, ¿le has fallado? ¿Te has avergonzado en algún momento de tu caminar con Jesús, de ser cristiano? De repente, hace unos años me contó un amigo que se apartó de Dios y fue a una discoteca y estaba bailando. Y de repente choca con alguien y volteó y era un ex cristiano también. Dijo: Dios te bendiga, brother. Cayó en cuenta. Obviamente esa persona no está aquí, ¿verdad? Pero el Señor lo regresó a casa. Pero él cuenta esa experiencia porque él sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo en el lugar donde estaba. Pero no podía evadir quién era él. Él es un hijo de Dios. Y aunque los hijos de Dios a veces caen tan bajo que se les antoja comer la comida de los cerdos, un hijo pródigo siempre regresará a casa porque el sello del Espíritu Santo está sobre él, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Así que quizá hoy haya
varios así como el de la disco. Y Dios te está llamando a casa. Dios te está llamando a recordar quién eres en Jesús, pero sobre todo quién es ese Salvador tan grande, quién es ese Redentor tan maravilloso, qué tan grande es su salvación y su obra poderosa para redimir al hombre y al peor de los pecadores, llamarle santo. No minimicemos la obra del Calvario, no minimicemos la sangre del Cordero, no minimicemos la venida del Espíritu Santo sobre tu vida. Hoy Dios te dice: recuerda quién eres en mí, recuerda lo que te he dado, recuerda lo que yo he hecho, porque esa es la base, hermano, que tú recuerdes lo que el Señor ha hecho en tu vida, lo que ya está hecho. A veces siempre estamos esperando que Dios haga algo nuevo, y yo me he dado cuenta que la vida cristiana es más que mantenerte y perseverar en la obra que el Señor ya ha comenzado en nosotros, en la obra que Él ya ha establecido en tu vida, esa obra que irá en aumento, esa obra que será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Número 6, Romanos 8, versículo 34. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: ¿quién es el que condenará? Es una pregunta. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién tiene la facultad para condenar a una persona? Dice: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué glorioso, poderoso ministerio el de nuestro Señor Jesucristo. Él sigue obrando. Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de los que Él tiene en sus manos. Jesús en Juan 17 hace una oración hermosa, gloriosa. Me encanta Juan 17, es de mis pasajes favoritos. Y Él dice en oración a su Padre: Padre, de todos los que tú me diste, ninguno se perdió. Qué glorioso eso. De todos los que tú me diste, los que son míos, ninguno se perdió. Obviamente dice ahí, solamente aquel hijo de perdición que estaba ya preparado para perderse. ¿Qué nos dice esto, hermano? Que si tú estás en las manos del Señor, que si tú eres un verdadero hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, si estás en sus manos, Él se va a encargar de que no te pierdas. Él sigue intercediendo por ti desde el trono celestial para que tu fe no falte, para que tú seas fortalecido, para que tú seas proveído, para que tú seas guiado, hermano. Él sigue intercediendo por ti. La sexta cosa que recibimos es que no hay ninguna condenación para los hijos de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice el verso 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. ¿Qué significa esto? Los que andan conforme a la carne, no solamente está hablando del pecado, está hablando de aquellos que se rigen por las leyes humanas, los que se rigen por la religión. Los que andan conforme al Espíritu son los que se rigen por medio de la palabra de Dios y de la ley de Cristo, que es el amor. Amén. Séptima cosa, Mateo 28:20. ¿Cuántos están gozando en esta tarde? Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que podamos observar el contexto de este pasaje. Este pasaje, el verso anterior y se le conoce como la gran comisión, la gran encomienda. Jesús les dice a sus discípulos: vayan por el mundo, prediquen el evangelio, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y dice: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Ahora, ¿en qué contexto está escrito esto? Estas son las últimas indicaciones, o una de las últimas indicaciones que Jesús les da a sus discípulos antes de ascender al cielo. Él ya había resucitado. Es el Jesús resucitado el que da esta gran comisión, el que da esta gran encomienda a sus discípulos. Vayan, hagan discípulos. Pero la maravillosa promesa en medio del ministerio de los discípulos es: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo más maravilloso de la iglesia, lo más maravilloso del ministerio, lo más maravilloso de todo lo que podemos observar que Dios hace, no es la mucha gente, no es el lugar, no es la economía, no es los edificios, el sonido, los grupos, no es eso. Lo más maravilloso es que la presencia misma de Dios está con nosotros. Eso es lo más importante. Eso tiene una supremacía por encima de cualquier otra cosa. Que Dios mismo haya prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Todo puede caerse y todo puede fallarnos, hermano. Lo único que nunca va a fallarte es la palabra de Dios. El único que nunca te dejará es Dios mismo. Yo no sé si tú sabes lo que es la soledad. Yo no sé si tú verdaderamente sabes lo que es experimentar el no tener esperanza terrenalmente hablando. Yo no sé si tú has experimentado la traición de tal manera que sabes lo que es que la gente, el mundo, tu familia te dé la espalda. Y son dolores y son heridas tan profundas en el alma de una persona. Jesús experimentó una traición horrible. Sus amigos que estuvieron con él comiendo, siendo partícipes de los milagros, de las sanidades, de las multiplicaciones, hombres que prometieron dar la vida por él, a la primera de problemas huyeron, lo toman preso, lo acusan injustamente, lo empiezan a golpear, a escupir, a blasfemar, y luego comienza el castigo, sus heridas. Como profetizado estaba en Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros sanados. Todos esos sufrimientos, sumándole lo físico a lo emocional de su alma, Jesús lo experimentó, Jesús lo padeció, esa soledad al grado de que el propio Padre Celestial le dio la espalda a causa del pecado en la humanidad de Jesús. Cuando él oraba en el Getsemaní: si es posible que pase de mí esta copa, él no estaba sacándole a los clavos y a las espinas. Él no tenía miedo de ser expuesto en la cruz. Él sabía para qué había venido a este mundo. ¿Sabes cuál era la agonía de Jesús? ¿Sabes por qué sus gotas eran como gotas de sangre en el Getsemaní cuando estaba orando a su Padre? La copa. La copa en el Apocalipsis te habla de ira. En el Apocalipsis hay 3 figuras diferentes sobre los juicios venideros: los 7 sellos. Lee Apocalipsis. Las 7 trompetas. Pero existen también las 7 copas de la ira de Dios. Y cuando hablamos de las copas de la ira, ya no estamos hablando de acontecimientos aislados. Es literalmente Dios enviando su ira sobre la tierra a causa del pecado. Cuando en la Biblia tú ves la figura de copa, la mayoría de las veces tiene el simbolismo de la ira o el castigo por el pecado. Jesús le dice a su Padre: si es posible, pase de mí esta copa. Él no está hablando de los clavos, él está hablando de cuando el pecado viniera sobre Jesús, cuando él absorbiera todo el pecado de la humanidad sobre él, el Padre le daría la espalda, porque el Padre Santo, Santo no puede cohabitar con un pecador. Y Jesús por nosotros se hizo pecado, murió como un pecador. Por eso recibió la maldición que estaba sobre nosotros, la recibió él en su cuerpo, para que tú no seas alguien que tenga maldición, sino que tenga bendición. Eres bienaventurado en Cristo Jesús. Nadie puede maldecirte. Nadie puede maldecirte si la bendición de Dios está sobre ti. Escucha bien esto, iglesia.
Hay gente que le teme a las maldiciones de los brujos, de los encantadores y toda esa clase de cosas. Que mi tía, mi hermano que hace brujería, que la comadre aquella, que la vecina parece bruja. Bueno, eso es otra cosa, que esto, que el otro. Y sabemos que eso anda tristemente tanto en nuestra ciudad y en nuestro México. Pero yo quiero decirte, si tú tienes la bendición del Altísimo, si tú tienes la bendición de Cristo, ninguna maldición viene sobre ti. Tú no eres un maldito, tú eres bendecido en Cristo Jesús. La sangre de Cristo pagó el precio para eso. Esa séptima cosa es que tú y yo podemos tener una verdadera relación con Dios. El hecho de decir, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos enseña que todos los días yo puedo platicar con mi maestro. Todos los días yo puedo ir a sus brazos en oración. Todos los días yo puedo alimentarme de su alimento que Él tiene preparado para mí como su oveja. Y qué clase de oveja, ¿verdad? Pero Él nos alimenta a todos. Él nos sustenta como el buen pastor que nos conduce a aguas de reposo, a pastos delicados donde nos pastorea todos los días. Esta es una bendición tan enorme, hermanos. No la minimicemos, no la menospreciemos. Todos los días encuéntrate con tu Señor en oración. Jesús dijo, y tú cuando ores, entra a tu recámara a solas, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Número 8, ya vamos terminando y no lo puedo creer. Hechos 17. Generalmente de estas 10 puntos se hubiera hecho una serie de 3 semanas o algo así. Hechos 17, verso 31. Ahora hasta le gané al Alonso, ¿verdad? Casi siempre me gana él a subirse. Algo nuevo viene, yo creo, entonces. Dice Hechos 17, verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es un pasaje muy especial. Escucha esto. Jesús se hizo hombre. Padeció todo lo que un hombre padece, todas las tentaciones. Dice la Biblia en Hebreos que tenemos nosotros un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque fue tentado en todo, así como tú y yo, pero la diferencia es que él nunca pecó. Pero él pasó por el proceso del crecimiento natural, se sometió a las leyes humanas. Dios Espíritu se hizo hombre, tomó forma, cuerpo y espacio en esta tierra, y eso formó parte de lo que la Biblia enseña como su humillación, lo cual vimos estas semanas. Pero ahora escucha esto, es su humillación en su humanidad. Pero así como fue su humillación en su humanidad, dice la Biblia que el Padre lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero según este verso que acabamos de leer, no solamente es eso, el día del juicio eterno, porque escrito está que todo hombre muera una sola vez y después de esto venga el juicio. Hebreos capítulo 9, verso 26. Quiere decir que el juez que estará delante de los hombres será ese mismo Jesús que estuvo en la tierra, el mismo que conoce la condición de los hombres, y Él emitirá un juicio justo, porque Él vivió y experimentó todas las necesidades que un hombre puede padecer en la tierra, a diferencia de lo que muchos pueden creer o pueden saber. Cuando Jesús estuvo en la tierra se limitó, desechó, hizo a un lado su gloria. Nunca dejó de ser Dios, pero hizo a un lado su gloria y su capacidad como Dios no la usó en la cruz. No es como que dijo Dios, bueno, voy a hacer un milagro para que el cuerpo de Jesús no sienta los latigazos, no sienta los golpes. Él lo padeció como todo un hombre, hermano. Como todo un hombre nuestro Señor sufrió por nosotros.
Todo lo que Él experimentó en la tierra lo padeció como un hombre. Él tuvo hambre de a de veras. Él tuvo sed de a de veras. Cuando lloró, lloró de a de veras. Cuando su alma se entristeció hasta la muerte, fue de a de veras. Él pasó por lo mismo que tú y yo pasamos. Y eso lo coloca a Él en el nombre más alto. Pero eso quiere decir que también será quien juzgará a las naciones con rectitud. La gente que no tiene a Cristo, el día que venga el día del juicio, con quien se van a topar es con ese juez justo. Y el juicio va a ser justo. Dice la Biblia que seremos juzgados cada quien según sus obras. Lo maravilloso para nosotros es que ciertamente nuestras obras son reprobadas, pero nuestras obras no serán para salvación. Lo que nos salva a nosotros es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La salvación no es qué tan bueno eres. La salvación es: tienes a Cristo, tienes la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. El número 9 tiene que ver con esto. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice de la siguiente manera: ese juez que va a juzgar con justicia, que es Jesús mismo. Fíjate lo que dice el verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira, ¿qué? Ira venidera. Quiere decir que viene, ¿qué? Ira, juicio. Suficiente con que leas el Apocalipsis para darte cuenta que vienen. La Biblia le llama el día terrible. Y yo no quiero saber cómo es ese día, pero la Biblia dice que es el día terrible. Ojo con esto. Todos los que estamos aquí sabemos que vivimos en un mundo lleno de depravación, de injusticia, donde niños, familias enteras mueren de hambre, donde gente que teniendo la capacidad de acabar con la pobreza no lo hace por cuestiones políticas, económicas, etcétera, etcétera. No quiero meterme en un rollo político ni nada de eso, pero está comprobado por la ONU que el mundo tiene la capacidad de producir las toneladas de alimento que se necesitan para que no haya ni siquiera un niño, ni siquiera uno en el mundo con desnutrición. ¿Y por qué sigue habiendo desnutrición? No es porque Dios lo quiere, no es porque Dios lo ha enviado, es por el egoísmo y el corazón tan lleno de pecado de los hombres, de nosotros. Está comprobado a nivel mundial. Es más, en estudios socioeconómicos a nivel nacional, que México tiene la capacidad para que no hubiera los 50 millones de pobres que hay. Pero ¿sabes qué dicen a veces los gobiernos? Que la pobreza es necesaria. ¿Sabes por qué? Por el corazón. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Qué es lo que te quiero decir con todo eso? Que cuando nosotros vemos un mundo así, decimos: ¿dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? Es tanta la injusticia, es tanta la desigualdad, es tanta la violencia, es tanto lo que sufre la gente o sufrimos. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? Hay gente que ha dicho al grado de decir: por eso no creo en Dios, porque hay tantos niños muertos, porque hay tantas familias que sufren, porque hay tantas enfermedades. Y a muchos eso los ha llevado inclusive a negar la existencia de Dios. Pero yo quiero decirte algo: Dios hizo todo en su tiempo perfecto. Dios hizo una creación perfecta que puede abastecer a cada uno de los humanos que hay en esta tierra. Pero la administración de esta tierra, la forma en la que se rige esta tierra, dice la Biblia que hay un príncipe de este mundo que tiene el control mental de la gente. Tú lo puedes leer en las escrituras. Efesios capítulo 2: nos regíamos por la corriente de este mundo, dice la escritura. Hacíamos los deseos de la carne y del corazón, que es engañoso. ¿A dónde llego con esto? El hecho de que exista esa desigualdad, el hecho de que exista esa violencia, de ninguna manera quiere decir que Dios no exista. Lo que te quiero decirte es que llegará el día en que Dios juzgará todas las cosas
Sí viene un día, el día de la ira, donde Dios recompensará a todo hombre de acuerdo a lo que haya hecho. Y quizá gente puede decir: mira, yo he hecho muchas cosas y no me ha pasado nada. Dios no existe porque yo sigo violando su ley, sigo ignorando quién es Él y no me pasa nada. Por eso Jesús dice, le dijo un día a la gente: ustedes que ríen ahorita, lloren mejor. Y ustedes que están llorando, ríanse porque viene el día de su redención. La gente que hace un lado a Dios, ignora a Dios, ahorita puede reír, puede mofarse. Mira, tengo toda mi vida haciendo esto y no me ha pasado nada. La Biblia habla de un día que viene, el día de la ira de Dios. Y aunque gente aún haya estado en su propia tumba, dice la Biblia que las tumbas serán abiertas y habrá una resurrección para ser enjuiciados. Esta vida, este cuerpo no es el límite, hermano. La Biblia nos habla de una vida después de este cuerpo. Y nadie, escucha bien esto, nadie escaparemos del juicio de Dios. Nadie, Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que el hombre siembra, ciertamente segará. Y a Dios nadie lo puede burlar. Él conoce y examina los corazones. La buena noticia que te tengo es que si tú estás en Cristo, si tú has venido a Él y le has pedido perdón de tus pecados, el día del juicio no será para condenarte, sino para decirte: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, entra al reposo de tu Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él nos salva de la ira venidera. Y por último, Segunda de Corintios 4:14. Segunda carta de Corintios 4. Gloria al Señor. La segunda cosa que recibimos es nuestra propia resurrección. Fíjate lo que dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros ¿qué? A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aleluya. Primera de Corintios 6:14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Escucha esto, quizá nuestra mente no alcance a dimensionar lo que esto significa. Quizá tú dices: ¿para qué necesito una resurrección? Sabes, una de las cosas que más me ha tocado hacer en el ministerio pastoral es predicar en velorios. No es algo que lo disfrute en el sentido de, sabemos que es un momento difícil, pero en los 10 años yo creo que he estado como en más de 40 velorios y quizá me quedo corto. Hubo un año en donde fui a 14 velorios, o sea, más de uno al mes. Ya llegaba, ya se abría el avión automático, ya todo se hacía, ¿no es cierto? Pero escucha esto, nunca se me van a olvidar las palabras de mi abuela, que ya está con el Señor. Y ella me decía: mi hijo, ella era evangelista, a mí me encanta ir a los velorios, me decía. Yo me decía: ¿qué onda con mi abuelita, verdad? O sea, está raro que me diga eso. Y ella me dijo: ¿sabes por qué? Porque es el momento preciso para hablarles de Jesús. Porque todos vamos a ir un día a ese cajón como en el que estamos presenciando enfrente. Y la pregunta no es ¿moriré algún día? La pregunta es ¿cuándo? ¿O de qué manera? Porque todos sin excepción, la vida comienza a acabarse desde el día que nacemos. Cada día es un día menos que vamos a vivir. Y esa es una realidad. La muerte es parte de la vida. Es el proceso. Es parte de. Ahora, cuando tú ves un cajón, cuando tú ves a una persona tendida, inerte, incapacitada, sin poder moverse, tú entiendes lo que Salomón dijo entonces.
Salomón dijo: mejor es el día de la muerte que el del alumbramiento. Y tú dices: pero ¿cómo va a ser mejor el día que cuando alguien muere que el día que alguien nace? Y Salomón dijo: porque el día que alguien muere, todos recapacitamos lo que estamos haciendo con nuestra vida y nos damos cuenta que la vida es efímera, es vana, es frágil, y un día estaremos ahí. Y te pones a reflexionar: ¿qué estoy haciendo con mi presente? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo la estoy invirtiendo? ¿En qué estoy confiando? Y reflexionas y viene sabiduría a tu vida. Por eso el Salmo 90 dice: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría todos los días. Y sabiduría a la luz de las Escrituras es que le temas a Dios y obedezcas a Dios. En pocas palabras, cuando tú miras a alguien que ha muerto y ha partido de esta vida, tú dices: necesito ponerme a cuentas con Dios. Necesito empezar a hacer las cosas como Dios quiere. Y eso es algo muy provechoso. Pero escúchame esto: los cristianos no solamente creemos que necesitamos ponernos a cuentas con Dios, creemos que cuando nos ponemos a cuentas con el Señor, aunque estemos muertos en un cajón un día, no se acaba nuestra vida. Porque el mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos al tercer día, levantará tu cuerpo un día, hermano. Y levantará tu cuerpo para que puedas vivir una eternidad con el Señor. Sé que ahorita que estoy diciendo esto, para muchos suena una locura, pero la doctrina de la resurrección de los muertos es una de las doctrinas centrales del cristianismo. Si Jesús ha resucitado, nosotros también hemos resucitado una nueva vida, pero también un día nuestro cuerpo resucitará para gloria de Dios. Y eso es conocido como la glorificación. Y estaremos una eternidad con el Señor. Aleluya. Quizá algunos puedan decir: ¿de dónde sacó el pastor eso? ¿Qué película vio? ¿Vio mucho Netflix o algo así? Yo quiero decirte: Netflix y esas películas están basadas en lo que la Biblia dice. La resurrección de los muertos es una realidad en el poder de Dios. Tu vida no acaba en los años que tengas en esta tierra. Hay una vida después de esta muerte. Y nosotros en este presente podemos recibir o rechazar al Señor. El Evangelio tiene dos respuestas nomás: o recibes o rechazas. Y dice la Escritura que el que ha recibido al Hijo es el que tiene ahora vida nueva y vida eterna, vida en abundancia. El que rechaza al Hijo, dice la Escritura claramente, la ira de Dios está sobre él. Sé sabio en esta tarde y recibe a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y si eres un hijo pródigo que se ha ido de casa, hoy Dios te está llamando: ven a mí nuevamente. Quiero invitar a las personas que dicen: yo quiero Jesús, quiero entregarle mi vida a Jesús. Te invito en esta tarde a que con mucha valentía y con mucha fe te pongas de pie en esta tarde. Ponte de pie en esta tarde.